Los gigantescos templos de Baalbek, el dios Sol. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días amigos, les hablaré de un lugar increíble que ha sido y que parece haber sido construido por gigantes. Diré que es el lugar de Baalbek, donde se ubican los templos más grandes y más masivos jamás construidos por el ser humano. Esto fue hace 5000 años que inició, que es el origen de la ciudad de Baalbek. Esos dos asentamientos de sus constructores originales, los cananeos, hay algo que no se puede explicar aún el día de hoy por la ciencia moderna, por la ciencia y la tecnología, de cómo fue posible construir un templo con trilitones. Son una base, las rocas de la primera base son de 1200 toneladas, de la segunda de 600 y la tercera, la que está arriba, son de 30 a 80 toneladas de peso. ¿Cómo era posible que se pudieran haber elaborado templos con piedras tan masivas? Si te impacta Sacsayhuamán en América del Sur, en lo que fue el Imperio Inca, que es una fortaleza construida con piedra, si te resulta impactante incluso algunos otros lugares como Chichén Itzá, algunos otros centros arqueológicos, si te resultan impactantes las pirámides de Egipto, los templos elaborados en Egipto, edificados en Egipto, pues te va a impactar más la ciudad de Baalbek. Estas lamentablemente ruinas que no han sido debidamente reconstruidas, estos templos son más masivos, más gigantescos. Es la ciudad más edificada de la antigüedad, con piedras tan increíblemente gigantes y masiva. Tras la conquista romana de esta ciudad, que fue ya prácticamente 3000 años después de su fundación, en el año 64 a.C., los romanos la engrandecieron aún más y elaboraron aún más, identificando los templos ahora sí con sus dioses romanos, con Júpiter. Y también te diré que ese templo, el de Júpiter, fue terminado bajo el imperio de Nerón, bajo Trajano. Se inició la construcción del gran patio, esto es, Roma fue engrandeciendo el lugar de Baalbek, haciéndolo aún más impactante. Nerón terminó el templo de Júpiter. Trajano, que es otro emperador diferente, inició la construcción del gran patio, y bajo Antonio Pío se levanta el templo de Baco. Luego, bajo el gobierno de otro emperador, porque aquí ya vamos por 4, Nerón, Trajano, Antonio Pío y Caracalla, que es el 4, se construye el templo de Venus, y bajo Filipo, que ya es un gobernante diferente, Filipo, se construye el patio hexagonal del santuario. 5 emperadores romanos engrandecieron y contribuyeron a que Baalbek fuera una ciudadela impactante. Lamentablemente, cuando el cristianismo fue declarado religión oficial, como en todos los lugares del Imperio Romano, comenzaron a destruir las proezas de arquitectura y empezaron a convertirlos a templos. Fue destruido gran parte de Baalbek, derribando los altares del templo, sobre todo de Júpiter, para construir una basílica. Tras la conquista árabe, porque ya después de que pasó el dominio de los cristianos, llegaron los árabes en el 637, pero ya después de Cristo, esto hace cerca de 1400 años, el santuario de Baalbek se transforma en una ciudad fortificada y lamentablemente destruyen todo y hacen una mezquita. Tras el paso de los omeyas, abasis y fatimis, fue ocupado Baalbek por los bizantinos, otra vez otra corriente cristiana, porque inicialmente Roma la engrandeció, pero Roma tenía unos dioses diferentes. Cuando Roma se divide en dos, cuando Teodosio divide el Imperio Romano, cuando surge posteriormente el Imperio Bizantino, que es una prolongación auténtica y original del Imperio Romano, no existe división. El Imperio Romano original evolucionó a llamarse Imperio Bizantino, hasta que lamentablemente cayó Constantinopla, pero esa es Roma. Nunca hubo una división, que falsamente algunos historiadores argumentan. La división sucedió únicamente porque cambiaron de religión y se volvieron oficialmente cristianos. En ese entonces regresan ya como cristianos los bizantinos y vuelven a destruir completamente, a cambiar y a modificar las ruinas de Baalbek. Posteriormente pasaron los Mirdatsilas, los Selúcidas, y
fue conquistada también por Saladino y pasó de esta manera a manos de los mamelucos. Durante siglos fue saqueada por mongoles incluso y pasó incluso a manos del Imperio Otomano, hasta que en el siglo XVIII los exploradores europeos redescubrieron el santuario y comienzan las expediciones que incluyen la visita del Kaiser Guillermo II de Alemania. Les estoy hablando ya del siglo XVIII. Esta es una ciudad increíble que fue creada por los cananeos, fue engrandecida por 5 emperadores romanos. Lamentablemente llegaron cada uno de los diferentes dominantes de la región que hoy actualmente ocupa el Líbano, y fueron cada uno destruyendo y modificando esta increíble ciudadela. Su mayor época de esplendor la alcanzó en el Imperio Romano. Posterior a eso, todo el mundo fue agarrando piedras para construir lo que se le vino en gana. Fueron robando estatuas y todo lo que podían, todos, incluyendo todos y todos. Desde entonces, Baalbek se ha debatido entre las restauraciones y los periodos de conflicto, llegando a estar ocupada incluso por milicias actuales ya en el siglo XX, que hallaban entre las murallas de los templos el cobijo necesario de una fortificación sólida, pero lamentablemente ponían en peligro esas valiosas e increíbles ruinas de esa megalítica ciudad. Te diré que respecto a los enigmas de Baalbek, no hay más sitios en el mundo que se parezcan a Baalbek. Es único, es el único hecho con piedras tan masivas, tan extenso y tan prodigioso. Por ello circulan en torno a sus ruinas tantas leyendas. Aquí aclaro, no lo estoy comparando con la muralla china, que es algo completamente diferente. La muralla china, su nombre lo dice, es una muralla de miles de kilómetros. En este caso estoy hablando de una ciudadela que no fue construida como la muralla china, que son piedras pequeñas que pudieron colocar los constructores. Acá son piedras masivas, los trilitones, la parte baja hasta 1200 toneladas, la parte media hasta 600 toneladas y la parte superior hasta 80 toneladas. Eso es lo impactante, cómo pudieron hacer esas bases con esas rocas tan gigantes. Todo en Baalbek es enorme y masivo. No sucede así con la muralla china, que aunque es muy extensa y algunos argumentan que se puede ver desde el espacio, sus piedras no son de un tamaño tan colosal. Regresando a los enigmas de Baalbek, te diré que el hecho de que Roma construyera precisamente en Baalbek uno de sus más importantes complejos de templos, porque era tan grande y solo comparado con la misma Roma en sus dimensiones, con el mismo foro romano. Incluso hay otras leyendas que hablan de Baalbek que dicen que Caín lo construyó impulsado por la furia contra Dios. Incluso se dice que el rey Salomón la levantó usando criaturas sobrenaturales. Todo el mundo atribuía algo específico, mágico, único y singular a las ruinas de Baalbek. Se dice que incluso el rey Salomón lo hizo para elaborar a la reina de Saba, pero recordemos que la reina de Saba fue a promover el comercio con ese reino, el de Salomón, y Salomón la tomó y no la dejó ir hasta que ya resultó embarazada y ya la dejó volver a su reino, pero ya embarazada. Eso habla de las 600 esposas del rey Salomón. Nada de eso fue voluntario, ninguna aceptó voluntariamente. Son cuestiones que ocurrieron y que se justifican y que siempre justificarán otros historiadores y pensadores, pero no hay justificación a los grandes harems que tenían los reyes en la antigüedad. Es algo que atentaba contra la libertad, sobre todo de las mujeres. Sin embargo, en este caso específico, el rey Salomón hizo algo que no debía de haber hecho, que estaría mal visto hoy en día si alguien lo cometiera contra una reina como fue la reina de Saba. Regresando a la grandiosidad de Baalbek, te diré que es un sitio de los más impactantes de la historia de la humanidad. Tiene y va a cumplir cerca de 5000 años de existencia. Se dice incluso, se le argumentaba que ahí pudo haber estado ubicada la Torre de Babel, cuya construcción emprendió Nimrod para apartar a los hombres de Dios. Recordemos que los constructores y la leyenda de la Torre de Babel se implica en realidad a Babilonia, que es una civilización diferente que floreció y que era la más importante. Algunos dicen que partes del antiguo, de lo que le llaman antiguo, de una religión y una corriente, una recopilación de leyendas de la antigüedad de diferentes culturas. Algunas vienen incluso de esta ciudad, de Baalbek, otras vienen de Babilonia, y reúnen como un compendio todo el conocimiento antiguo para poder hacer una referencia en ese Antiguo Testamento, que en realidad es un compendio de otras creencias de otros pueblos, entre ellos los pueblos cananeos de Baalbek.
también de los pueblos babilonios y de tantos otros. No estoy criticando ni estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de una cuestión literaria que fue una recopilación de las costumbres de otros pueblos que fueron apropiadas en un Antiguo Testamento, donde se relatan, pero ya todo eso, cada una de esas partes corresponde a una cultura diferente que aportó y engrandeció y enriqueció una obra literaria. También te diré que en relación a Baalbek, se dice, incluso algunos dicen, que allí encalló el arca de Noé. Era tan impactante que todas las culturas y todos los pueblos le atribuían algo o un pedazo de ellos, de sus creencias, de su historia, a la ciudad de Baalbek. Y se dice que incluso a unos kilómetros de ahí, en la villa de Karak, reposan los restos de Noé, que falleció en esa zona tras el diluvio. Por tanto que les impactaba, siempre querían relacionarse con ese sitio. Incluso otros argumentan teorías que van más allá y especulan con la intervención, incluso, no quiere decir que yo lo apoye, pero son leyendas que circulan en relación a las ruinas de Baalbek, que hubo alguna intervención extraterrestre para el alzamiento de los templos, o que había gigantes que colaboraron, los Nefilim, los famosos gigantes de la antigüedad, que ayudaron a construir, porque no había una forma de levantar esas piedras. Ahora se dice que para poder levantar un trilitón de 1200 toneladas serían necesarios la fuerza de 40,000 hombres, pero eso es en teoría, porque ¿cómo agarrarías esa piedra? ¿Cómo la moverían? Incluso si tuvieras 40,000 hombres, no había forma de agarrar esa piedra y de poderla mover, porque la piedra tiene que ubicarse en un lugar específico. ¿Cómo la alzas arriba de un templo y cómo la mueves ya digamos 10 kilómetros? ¿Cómo la elevas algunos metros? ¿Cómo la elevas 40, 50 metros? Es algo difícil de explicar, sin embargo en la antigüedad se construyeron. Otra teoría también que explicaría incluso la construcción de las pirámides de Egipto nos habla de que utilizaban una especie de cemento, que en realidad hoy en día son piedras porque ya pasaron miles de años, pero que en su origen eran mezclas, especies de cementos, una especie de cemento antiguo que quedaba en esos lugares y después con el paso de los cientos de años se solidificó y se convirtió en una piedra, cambió su estructura y hoy día los vemos como piedras, pero que en su origen pudieron haber sido simplemente cubos de cemento. Esa es otra teoría que se maneja. Te diré que las piedras de Baalbek son las rocas talladas más grandes que se conocen, y arqueólogos, ingenieros y arquitectos han intentado ofrecer una explicación completamente plausible para estas gigantescas dimensiones de estos templos, de estas piedras, de estos bloques, algunos colocados a más de 16 metros de altura, que forman una base de más de 40,000 metros cuadrados, una proeza arquitectónica antes, y si se construyera hoy también sería difícil de hacer. Los bloques llamados trilitón se impactan del resto de por sus medidas descomunales, por sus increíbles medidas. En cuanto a su peso, se estima que los trilitones, algunos alcanzan 1200 toneladas, otros están por encima de las 800, y como les he comentado, los más pequeños están de 30 a 80. Los eruditos aún no se han puesto de acuerdo en cómo se pudieron trasladar esos bloques de un lugar a otro. Por ello, en 1959, el científico ruso Matej M. Aglest expuso su particular teoría. Según este científico ruso, Baalbek era una base de aterrizaje y despegue, como él dice, de artilugios espaciales extraterrestres. Sirve para la imaginación de todos los pueblos antiguos y de pensadores incluso del siglo XX, como este científico ruso. No le podemos quitar el título de científico porque está debidamente reconocido por la Academia de Ciencias de la ex Unión Soviética como un científico. Entonces su pensamiento es lo que él expresó en el año de 1959 y decía que estos enormes bloques actuarían como escudo contra la radiación de las naves en sus aproximaciones a la Tierra. Este científico certificó su estudio en base al descubrimiento de ciertas zonas vitrificadas en la piedra que argumentaba eran el efecto de los propulsores de dichas naves. Ese simplemente es una especulación de un científico ruso, así como desde la antigüedad cada uno de los diferentes pueblos que fueron surgiendo a lo largo de la historia le atribuían diferentes condiciones, características y leyendas al lugar de Baalbek. Incluso ya en el siglo XX este pensador ruso le atribuyó otra cuestión. El caso es que creen y se cuentan haber visto luces en el cielo cerca de Baalbek ya desde cientos de años. Cerca se halla el santuario de Sayyida Kagwa, bisnieta del profeta Mahmed, y quien dice haber visto las luces. Por lo tanto,
Algunos dicen que son manifestaciones de una u otra religión, dependiendo de la creencia que tenga el observador. Así le atribuye una u otra cualidad o característica a lo que observa en el santuario de Baalbek. Aunque te diré que el complejo de templos de Baalbek alberga, como te he dicho, el templo de Júpiter, el de Baco y el de Venus. Porque lo único que queda del templo de Mercurio, que también estaba, eran 4, es una parte de la escalera y se halla a cientos de metros de esa zona. Fueron desmantelados durante siglos, sobre todo en el Imperio Bizantino, que se llevaron columnas y piedra para edificar la Catedral de Santa Sofía. Ya antes de entrar en el complejo se pueden contemplar las ruinas del templo de Venus, al que se puede acceder desde el interior del complejo. Estamos hablando de que está el templo de Júpiter, Baco, Venus y Mercurio. Si tú quieres acceder a uno de ellos, que es el de Venus, lo puedes hacer a través de un camino que atraviesa un túnel, pero simple y sencillamente la reconstrucción y las facilidades del actual gobierno de Líbano permiten que el turismo sea posible, y si lo deseas puedes visitar este lugar. El acceso a las ruinas de Baalbek se realiza a través de los propíleos. Los propíleos es igual como en la Acrópolis griega de Atenas. Acá es otra acrópolis, la Acrópolis de Baalbek. Los propíleos son unas escaleras que se ubican en lo que fue una fachada de 12 columnas y es lo que da acceso al complejo a través de los propíleos de Baalbek. También estas construcciones masivas cuentan con un patio hexagonal construido bajo el imperio de Trajano. Recordemos que 5 emperadores romanos aumentaron y engrandecieron el complejo de Baalbek. 5 emperadores romanos, uno de ellos fue Trajano, del 918 al 117, que gobernó en ese tiempo el imperio romano. Él construyó el patio hexagonal, que era el lugar en el cual los peregrinos se preparaban antes de entrar al gran templo. Había 3 puertas de acceso y 30 columnas de granito. Este sí era un gran templo masivo y gigantesco. Las piedras de la base tenían hasta 1200 toneladas, unas 800. En medio había otra capa y arriba otra. En los trilitones, el gran templo de la antigüedad, el templo de Baalbek, que era de los cananeos. Había 3 puertas de acceso y 30 columnas de granito que sostenían esa masiva estructura. En la parte norte se hallaban los establos para los animales de los peregrinos y los grandes almacenes para las pertenencias de los cientos y cientos de peregrinos que acudían desde la antigüedad, desde hace prácticamente 5000 años, a ese lugar. Aunque con el paso del tiempo los cristianos convirtieron el patio en iglesia con Teodosio, ya con el emperador Teodosio, y los islámicos, ya otro tipo de pensadores, en un fuerte, el gran patio. El gran patio contenía el gran altar con la torre que se construyó en la época de Nerón, que es otro de los 5 emperadores romanos que lo agradecieron. Ahí, en esa torre, es donde los peregrinos presenciaban las ofrendas. Los laterales estaban rodeados por columnas de granito egipcio y disponían de lo que se llamaban criptopórticos, que son los túneles que a modo de vomitorios se construían en los grandes edificios romanos. Simplemente la arquitectura a lo largo de esos miles de años fue enriqueciendo el complejo. Originalmente no tenía tantas estructuras, sí era así de masivo, sí estaba ya edificado en sus principales dimensiones, pero no era como lo hicieron ya, como lo engrandecieron los emperadores romanos, que contribuyeron para que fuera más impactante al visitante. Incluso tenía 2 piscinas para los abluciones o una especie de bautizo, en la creencia de que así podía el visitante recibir los beneficios de cada uno de los dioses de los templos que visitara. Recordemos que tenía 4 templos, entonces el visitante podía pasar a las piscinas para abluciones y de ahí al templo para recibir los beneficios de el dios al que iba a visitar, que eran uno de los 4 templos. Con el tiempo, el gran patio se construyó la Basílica de San Pedro, desafortunadamente. Destruyeron lo más que pudieron y edificaron una basílica en el patio central. Ahora te diré que el templo de Júpiter fue construido sobre un podio por encima del gran patio y es uno de los originales. El templo de Júpiter es uno de los templos originales. Alberga la gran estatua de Júpiter, pero obviamente en su origen no era dedicado al templo de Júpiter, sino al dios Baal. Por eso es la colina de Baalbek, la colina de Baal. Ahora bien, esta estatua de Júpiter, que ya es la influencia, Júpiter viene de la influencia romana,
dominaba el enorme espacio elevado sobre una escalinata con 3 trampas. Enormes escaleras engrandecían aún más y más el templo. Esa escalera debía de ser reconstruida, no ha sido reconstruida y se está deteriorando. Es impactante. En principio, esa estructura estaba rodeada de columnas similar. Esas columnas eran parecidas a las del Partenón de Atenas, con 10 columnas al frente y 19 sobre los lados. De estas columnas solo quedan 6 en pie, mientras que el resto se hallan esparcidas en fragmentos en la base del templo, con 2.20 metros de diámetro y alcanzaban los 5 metros de altura, y estaban rematadas por un friso de cabeza de toros y leones entre guirnaldas. El lugar fue construido con los bloques de piedra más grandes jamás conocidos, y de ahí las leyendas y los enigmas que rodean a Baalbek. En la parte este, en la gran opuesta a las escaleras, yendo por la parte ya de atrás del complejo, se encuentra el trilitón, las 3 grandes piedras de más de 800 toneladas que nadie puede explicar cómo llegaron ahí desde la cantera. Independientemente de la espectacularidad de Baalbek y la sensación que invade a quien está ahí, al visitante, quizá esa fue la parte que más impactó a las personas cuando visitaran. Es poco, aunque te diré, lo que queda en pie del templo de Júpiter, lamentablemente por tantas y tantas personas, civilizaciones que acudieron a disponer de lo que querían del lugar. Un lugar increíblemente impactante, ha sido reducido a un escaso 10% de lo que era, y aún así hoy, si lo visitas el día de hoy, ese 10% te va a dejar con la boca abierta, te va a impactar. Vayamos al templo de Baco. El templo de Baco se encuentra en la parte sur del templo de Júpiter. Es sin duda el más espectacular, uno de los más espectaculares de Baalbek. Se le decía el pequeño comparado con el gran templo de Júpiter, que era el principal, pero el templo de Baco es enorme y masivo, es muchas veces más grande que el Partenón. El templo de Júpiter es increíblemente más grande que el Partenón. Les estoy hablando de 16 veces más grande que el Partenón, y el templo del dios Baco 4 veces más grande que el Partenón. Y aún así a este templo del dios Baco se le decía pequeño. El dios Baco es, como decían, es un culto y un tratamiento donde las personas ingerían bebidas para poder entrar en éxtasis junto con los sacerdotes del templo. Pero bueno, ese es otro tipo de pensamiento, religión y estructura que se observó durante cientos de años en la antigüedad. Incluso era tan popular que se elaboró el templo al dios Baco. Te diré que bueno, este templo es un poco más pequeño que el anterior, está rodeado de columnas, en concreto 42 columnas corintias, y se cree que fueron erigidas sin tallar y posteriormente se redondearon, pulieron y decoraron en esa ubicación. La entrada al templo es de 11 metros de altura y 6 de ancho. Fue seriamente dañada en los terremotos de 1759, pero se llegó a restaurar en el siglo XIX, aunque terminó por descuadrarse del resto de la estructura debido al peso de las mismas rocas. El templo se eleva sobre un podio, y además de que la reconstrucción no fue hecha adecuadamente. Los expertos no eran tales, sino a veces provocan, en lugar de una solución, un problema futuro, y este fue el caso. El templo se eleva sobre un podio de 5 metros con 3 estancias, llamados el vestíbulo, que se le dice pronaos, la cámara interior, que se le llama la cela, y la estancia interior, que es el adjón, que es donde solo podían acceder los sacerdotes. La cela o la nave tiene adosadas semicolumnas corintias, un compendio de arquitectura de diferentes corrientes, desde la arquitectura griega a la arquitectura romana, y así como fue engrandecida al paso de los siglos. Incluso los fenicios, los cananeos, civilizaciones antiguas originales que levantaron parte por parte estos increíbles templos. La decoración del templo al dios Baco fue destacada en la antigüedad clásica con bajorrelieves y esculturas que representaban menades, bacantes y escenas de la vida de ese dios, del dios Baco. La entrada estaba adornada con motivos de uvas, obviamente porque el dios Baco era el adorador del vino, el dios del vino, el dios Baco. No faltarían las uvas, las hojas de parra, las flores y el trigo. Algo que plasma simbólicamente tanto los elementos de la tierra de Beká como la entidad de los rituales que se llevaban a cabo en el interior del templo. Un culto tan popular que fue perdonado la estructura de ese templo, y es el único que nos sobrevive de la manera más íntegra hasta nuestros días, el templo al dios Baco. Incluso los caballeros templarios levantaron una adición medieval en el siglo XV,
donde es una edificación de la que tomaron piedras desafortunadamente del resto del complejo. La torre alberga hoy en día un museo que, aunque pequeño, posee unas piezas interesantes como el sarcófago Douris, que fue descubierto en 1996, en el que se encontró el cuerpo completo de una mujer con todos los complementos de oro con los que fue enterrada, y también hubo inscripciones de otros cánticos y de otro tipo en esa torre donde está el museo actualmente. La ciudadela medieval se construyó en la parte trasera del templo del dios Baco y se hallan los restos de una ciudad islámica medieval. En el siglo XII el complejo de templos de Baalbek fue convertido en fortificación islámica como una resistencia frente a los cruzados, y bajo el dominio del sultán Bahamad, nieto de Saladino, el gran templo de Júpiter fue convertido en una ciudadela a la que se le añadió un gran hall, una puerta y una mezquita, y con la invasión de los mongoles en 1260, el templo de Baco y la Torre Azul fueron transformadas en un palacio y se erigió un gran muro para rodear todo el complejo. Por lo tanto, la arquitectura ya no está limpia, ya está contaminada con diferentes corrientes. Pero aquí vamos a hacer una aclaración. Sirva a manera de ejemplo la Ciudad de México. Si tú quieres apreciar la arquitectura original de los aztecas, pues esta fue destruida y se edificaron templos novohispanos. Los templos de la época colonial están elaborados con las piedras de la original Gran Tenochtitlan. Habría en el centro histórico, si quisiéramos ver la antigua ciudad azteca, destruir todos los edificios que construyeron los españoles arriba de esos templos, lo cual pudiese hacer una parte y una parte, digamos la mitad y la mitad, dejar una parte de la edificación española y dejar otra parte de la edificación azteca para poder conocer las dos en su grandeza, porque si no nos privaríamos eternamente, como ha sucedido hasta el día de hoy, de conocer cómo era realmente esa capital azteca. Eso es sirva a manera de reflexión, a manera de ejemplo, comparando con lo que ocurre en el complejo de templos de Baalbek, donde para conocer la arquitectura original habría que disponer de la arquitectura elaborada subsecuentemente por los dominadores del lugar, como fue el Imperio Otomano, etc. Voy a aclarar una cosa: la edificación de la ciudad de Baalbek fue en la edad del bronce antigua, 2900 años antes de Cristo. Si consideramos que estamos en el año de 2020, sumemos 2020 más 2900, nos da hace 4920 años fue elaborada la ciudad de Baalbek. 4920 años, una de las más antiguas sobre la tierra. En esencia les diré que hubo una fase original de los constructores originales, posteriormente fue una época helenística de la ciudad, después una época romana en la ciudad, después una época paleocristiana, después una época bizantina, posteriormente una época árabe y posteriormente un redescubrimiento europeo con misiones arqueológicas, que eso ya ocurrió hasta el siglo XVIII, cuando exploradores europeos redescubrieron las ruinas del santuario y reportaron detalladas descripciones y planos del lugar. Fue en 1751 cuando Robert Wood describe las ruinas como entre las obras más audaces de la arquitectura de la antigüedad, y quedaban en pie en ese momento 9 columnas del templo de Júpiter, pero 3 se derrumbaron, posiblemente como consecuencia del terremoto 8 años después de que llegó Robert Wood, el de 1759. Otros viajeros fueron Volney en 1871, Casas en 1875, Laborde en 1837 y David Roberts en 1839. Todos ellos trataban de redescubrir la grandeza del complejo de la ciudad de Baalbek. Una expedición incluso científica fue realizada en 1873 por el Fondo de Exploraciones de Palestina y siguió de una visita del emperador Guillermo II de Alemania, el Kaiser alemán, que llegó a las ruinas, incluso una misión arqueológica alemana de 1898 a 1905, dirigida por Otto Putschstein, durante la cual fueron efectuadas las primeras restauraciones. Después de la Primera Guerra Mundial, se establecieron otras misiones durante el mandato francés, obra de Villeroy, Dessau, Roncevaux,
Seyí y Schulenberg. Luego de la independencia de Líbano, que ocurrió en 1943, esas operaciones de restauración y conservación pasaron a ser jurisdicción del Servicio de Antigüedades de Líbano, y en 1984 el yacimiento de Baalbek, esa ciudad en ruinas de Baalbek, fue inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, como un homenaje y un reconocimiento a la grandiosidad de la arquitectura emblemática de distintas épocas de la humanidad. 4.920 años de existencia de la ciudad de Baalbek. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.